Un cordial saludo, soy Diego José Villegas Pérez. Este es el video de la práctica 2 del componente práctico de física general. Mi número es el 79. Aquí está mi documento de identificación, mi cédula. Y bueno, empecemos. Recordemos el movimiento, el sistema que teníamos, el carrito, que es la masa uno, y la masa colgante, que sería la masa 2, que va generando el sistema. Lo primero que teníamos que hacer era una experimentación preliminar del simulador, variando, por ejemplo, la distancia, las masas, el ambiente, y responder a ciertas preguntas a ellas. Luego, en la práctica uno tenía que usar el valor de 250 kilogramos para las dos masas. En este caso, las dos masas iban a ser iguales y tenemos que calcular la aceleración. Ahora, de esta manera, registramos en una tabla los valores obtenidos por el simulador. Y esta tabla tenemos que hacer una gráfica de posición versus tiempo en Excel, y que es la que tenemos aquí, cuando las dos masas son iguales. Esto nos daba una gráfica y tenemos que hacer una regresión parabólica y nos daba esta ecuación. A esta ecuación, ¿qué le debíamos hacer? Teníamos que calcular por inspección los valores numéricos de estas cantidades, relacionando esa ecuación obtenida en Excel con la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Y aquí está la relación. La distancia inicial, que no tiene ninguna variable, sería el valor que está aquí separado. ¿Cómo es? La velocidad inicial, que tiene una variable t que se relaciona con esta x que está aquí. Esa sería la velocidad inicial. Aquí los tenemos. Y la aceleración, que tiene una variable t del tiempo a la 2. Aquí tenemos x a la 2. Esa sería la variable que se relaciona. La aceleración la tenemos que despejar de un medio por la aceleración, la despejábamos y multiplicábamos. Así que aquí tenemos el valor de la aceleración para el primer sistema, que es 5,327 metros sobre segundo a la 2. Ahora, para la segunda actividad teníamos que realizar el mismo procedimiento, pero cuando las masa 1 y la masa 2 fueran diferentes. En este caso, yo elegí que la masa 2 fuera de 0,5 kilogramos. Hacíamos el mismo procedimiento con el simulador, anotamos el tiempo que nos dio y la distancia que ya teníamos, y mediante la ecuación que teníamos que calcular los valores numéricos de esas, de esas cantidades. Aquí tenemos los valores y tenemos la aceleración de este sistema para la actividad 2 de 7,00578 metros sobre segundos a la 2. Ahora, ¿qué podemos concluir de esta práctica? Lo que podemos concluir es, miramos el patrón que genera la gráfica, la línea de tendencia, que es muy parecido. Eso podríamos decir que no importa las masas, el patrón siempre va a ser muy parecido. Ahora, y calculemos y podemos mirar que cuando la masa 2 es diferente y es mayor a la masa 1, vemos que el tiempo es menor. Miren, pues aquí, por ejemplo, para 5 metros, cuando la masa es mayor, la masa 2 es mayor, demoraba 1,19 segundos, y cuando las masas eran iguales, demoraba 1,37. Eso es una conclusión que podemos sacar, ya que el peso que influye, la gravedad, el peso influye bastante en ese sentido. Ahora, para la práctica 3, tenemos que calcular un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que se aplicaban, las fuerzas, bueno, por ejemplo, en las fuerzas que actúan sobre M1 y las fuerzas que actúan sobre M2. Ahora tenemos que calcular las tensiones y demostrar esta igualdad. Lo que hacíamos era, mediante el método newtoniano, la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso sería la tensión, y en este caso sería la tensión menos la masa 2 por la gravedad en Y. Hacíamos estos cálculos y luego aquí tenemos el primer resultado y aquí tenemos el segundo. Luego de eso igualamos las dos ecuaciones. Aquí las tenemos igualadas ya y despejamos. Y ¿cómo es? Ahí pues las acomodamos, ¿sí? Aquí tenemos que pasamos este que está negativo, los pasamos a sumar. Aquí hay factor común, hacemos esa factorización y vemos el resultado, la comprobación de esta igualdad. Listo, muy bien. Luego despejamos la aceleración de esta ecuación. Todo esto lo pasamos a dividir hacia abajo y reemplazamos los valores y nos tenemos esta aceleración. Y por último calculamos la tensión.
La podemos de masa 1 por la aceleración y obtenemos la tensión 1,645 newtons. Luego tenemos que llenar esta tabla, tenemos que llenarla teniendo en cuenta los ambientes, la posición y y las masas, y tenemos que, mediante el simulador, registrar el tiempo que se generaban en los movimientos. Luego tenemos que despejar de esta ecuación la aceleración para hallarla. La despejamos recordando que estos dos valores daban cero y la despejamos de aquí. El tiempo pasaría a dividir. Sí, bueno, la despejamos y calculamos la aceleración para cada caso y lo anotamos en esta columna. Muy bien. Luego calculamos la fuerza, multiplicar la masa 2 por la gravedad, la fuerza en cada caso. Sí, y aquí tenemos ese cálculo para cada situación y lo vamos anotando en la tabla. Lo íbamos anotando en esta tabla. Y por último, teníamos que hacer este cálculo, la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, que es los cálculos que están acá, para comprobar, para comprobar la siguiente igualdad de la ecuación. Es decir, que esta columna es igual a esto. Y como según los resultados que vemos, los resultados son iguales. Podemos comprobar esa igualdad, que la aceleración por la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Lo hemos comprobado. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta práctica? Podemos concluir la influencia del ambiente. Podemos concluir que cuando la gravedad del ambiente es mayor, se debe utilizar más aceleración y el tiempo en transcurrir el movimiento es menor. Por ejemplo, vemos Júpiter que tiene la mayor gravedad, vemos que las aceleraciones son elevadas y el tiempo es diminuto, es bastante pequeño, a diferencia de la Luna, que es una gravedad muy baja, donde se requería poca aceleración, pero requería más tiempo. Eso es todo. Muchas gracias.